Al observar detenidamente el paso de los días y las situaciones que nos rodean, es común que surjan preguntas profundas acerca del plan de Dios para este mundo y de cuándo ocurrirá el cumplimiento de la promesa del regreso de Jesucristo. Vivimos en una realidad donde la maldad parece multiplicarse y ante conflictos internacionales, violencia creciente, corrupción en altos niveles y una inmoralidad que muchas veces parece normalizarse. Nos cuestionamos cómo sería todo si el Señor volviera hoy mismo y pusiera fin al sufrimiento y la injusticia. No obstante, en nuestra impaciencia humana, podemos perder de vista el propósito mayor que Dios está desarrollando. El apóstol Pedro nos recuerda que para Dios el tiempo no transcurre como para nosotros. Puede parecernos que todo se retrasa, pero la verdad es que Dios siempre llega justo en el momento oportuno. Su paciencia no es demora, sino una extensión de gracia que nos brinda la oportunidad de acercarnos más a Él y de invitar a muchos más a recibir su salvación. Pensar en la segunda venida de Cristo, según la perspectiva de 2 Pedro 3, nos lleva a reflexionar en la razón que subyace a la aparente tardanza del Señor. Esta tardanza es un tiempo de misericordia, un intervalo que Dios concede para que toda persona que aún no ha doblado sus rodillas ante Él lo haga. Es un lapso para que quienes están en la distancia puedan regresar al hogar de fe, para que los corazones que aún no han sido transformados puedan experimentar un cambio genuino y radical, y para que como creyentes no perdamos de vista la urgencia de vivir en santidad, esperando con ansias la aparición de nuestro Salvador. La expectativa del regreso de Cristo debe movernos a examinarnos internamente, a profundizar en nuestra relación con el Padre y a buscar ser instrumentos de amor y de servicio a un mundo que se encuentra sediento de esperanza. Muchos, al transitar su jornada diaria, llevan consigo el anhelo de vivir una vida más alineada con la voluntad de Dios, deseando fervientemente experimentar su presencia y guía constante. Esa aspiración a la intimidad con el Creador nos motiva a orar más, a estudiar su palabra con detenimiento y a cultivar una comunión que renueve nuestro espíritu día tras día. Sin embargo, es fácil que las preocupaciones cotidianas, las distracciones tecnológicas y los problemas familiares o laborales nos quiten la mirada de lo esencial, dejándonos sin tiempo ni espacio para buscar a Dios con devoción. Esta realidad nos confronta y demanda de nosotros una actitud intencional para priorizar lo eterno sobre lo pasajero, porque solo en la presencia de Dios hallamos la fuerza y el sentido que necesitamos para enfrentar las adversidades con paz y esperanza. Uno de los temores más grandes que enfrenta la comunidad de creyentes es el de alejarse de Dios o perder la fe. Sabemos que las tentaciones, las dificultades y la tibieza espiritual pueden minar nuestro amor y nuestra pasión por lo celestial. Nos asusta la idea de un día despertar y descubrir que nuestro corazón se ha enfriado, que hemos dejado de lado la oración y la comunión con el Señor, y que el afán de esta vida nos ha envuelto en una rutina vacía de sentido eterno. Por ello, el llamado de 2 Pedro 3 es tan relevante, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Este versículo nos recuerda que no basta con saber que Jesucristo volverá, sino que hemos de esforzarnos, con la ayuda del Espíritu Santo, por estar listos y hallarnos con un corazón íntegro ante su presencia. Otro de los miedos profundos que nos aquejan es la preocupación por la salvación de nuestros seres queridos. A veces vemos a familiares, amigos o compañeros de trabajo que permanecen indiferentes ante el Evangelio, y el dolor de imaginar que no participen de la vida eterna con Dios se hace insoportable. Nos perturba el pensar que el tiempo va avanzando y que sus corazones pueden endurecerse más si no experimentan un cambio pronto. Sin embargo, recordemos que la misma paciencia que Dios tiene con nosotros la extiende también a ellos. Él está retrasando el fin precisamente para darles más oportunidades. En este tiempo, nuestra misión se hace evidente: orar sin cesar por ellos, reflejar el amor de Cristo con nuestras acciones, ser luz en medio de la oscuridad y compartirles las buenas nuevas de salvación, confiando en que el Espíritu Santo obrará de maneras que nosotros no siempre podemos ver o comprender. En el núcleo de nuestras oraciones y anhelos está también la necesidad de experimentar la fortaleza y la paz de Dios en medio de las dificultades. Las pruebas de la vida, ya sean enfermedades, desafíos económicos o problemas en nuestras relaciones, pueden hacernos sentir débiles y vulnerables. En esos momentos, corremos el riesgo de cuestionar la bondad divina o de creer que Dios se ha alejado de nosotros. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que en la medida en que le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, encontraremos el consuelo y la gracia necesarios para permanecer firmes.
Esta perseverancia no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza de que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, mientras aguardamos su venida, podemos vivir con serenidad y gozo, descansando en su amor inagotable. En este sentido, el corazón de las promesas bíblicas acerca de la segunda venida no radica solamente en la consumación del plan divino, sino también en la invitación a la transformación que Dios nos extiende aquí y ahora. Él anhela que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su poder, que nuestros actos de servicio y compasión hacia los demás reflejen su carácter y que nuestra forma de enfrentar las dificultades sea distinta a la del mundo, irradiando la esperanza que viene de lo alto. Así, mientras el mundo se confunde con ideologías que exaltan el individualismo y que promueven antivalores, nosotros estamos llamados a ser radicalmente diferentes, eligiendo la integridad y la honestidad, y mostrándonos fieles a los principios del Evangelio que profesamos. La paciencia divina, tal como lo describe 2 Pedro 3:9, revela el profundo amor de Dios por toda la humanidad. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera, su aparente demora no es una señal de olvido o indiferencia, sino un acto de gracia destinado a quienes aún no han reconocido la voz del buen pastor. Esto debe infundir en nosotros una confianza inquebrantable. Él está en control absoluto de la historia. Nuestro rol, por tanto, consiste en permanecer firmes, alinear nuestra vida con su palabra y compartir el mensaje de salvación con valentía y compasión. En lugar de caer en el desánimo o en la desesperación por la maldad que se expande, debemos ver este tiempo como una oportunidad para orar más, servir más y amar más, teniendo la certeza de que nada se escapa de la soberanía divina. Sin embargo, no se trata solo de esperar pasivamente. Si bien la esperanza es un motor poderoso, la Escritura nos anima a vivir activamente la fe, a crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro recalca que, mientras aguardamos su venida, debemos vivir sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto implica examinar nuestras vidas con honestidad, permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y responder con arrepentimiento sincero. Significa también renunciar a hábitos y patrones dañinos que nos alejan de Dios, procurando la santidad en cada aspecto de la existencia. No es un camino fácil, pero la comunión con Cristo, la oración ferviente y la lectura asidua de su palabra nos capacitan para lograrlo. Al ver el ejemplo de santos hombres y mujeres a lo largo de la historia, nos percatamos de que ellos no dependieron de sus fuerzas, sino de la gracia sustentadora del Señor. La segunda venida de Cristo también pone de relieve la necesidad de apartarnos de toda forma de maldad. En un mundo que justifica el relativismo y donde la verdad parece ser un concepto moldeable, la palabra de Dios continúa siendo un ancla firme. A través de la comunión con el Espíritu, entendemos que la moralidad cristiana no se trata de simples normas vacías, sino de la manifestación del carácter de Dios. Él es santo y nos llama a ser santos, no para imponernos una carga pesada, sino para liberarnos de aquello que nos conduce a la perdición. Cuando elegimos vivir según sus principios, experimentamos una libertad y una plenitud que solo se descubren en la comunión con el Creador. Esto nos insta a dejar atrás aquello que nos contamina y a avanzar con determinación hacia la meta de ser cada vez más como Jesús. Entre las motivaciones que nos llevan a anhelar con tanta fuerza el regreso de Cristo, está también el anhelo de un mundo en el que reine la justicia. Tantas veces nos hemos sentido impotentes ante la crueldad, la violencia y la desigualdad. El Evangelio nos anuncia que, al final de los tiempos, habrá cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Este futuro glorioso no es una utopía humana, sino la culminación del plan perfecto de Dios. Como creyentes, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando ese día sin involucrarnos en las necesidades del presente. Nuestra fe nos impulsa a ser mensajeros de esperanza y agentes de transformación, promoviendo la compasión, luchando contra la injusticia y sirviendo a los más vulnerables. Cuando demostramos el amor de Cristo a través de acciones concretas, estamos anticipando, en pequeña medida, esa realidad perfecta que un día se manifestará en plenitud. La coherencia entre nuestra esperanza en la segunda venida y nuestra forma de vivir determina la credibilidad de nuestro testimonio. Si proclamamos con nuestros labios que anhelamos el regreso de Jesús, pero nuestras acciones reflejan apatía, egoísmo o falta de integridad, estaremos enviando un mensaje contradictorio al mundo que nos observa.
Por el contrario, si nuestra vida se ve marcada por la dedicación a Dios, por la compasión hacia el prójimo y por una actitud de servicio sincero, entonces nuestro entorno percibirá la luz del Evangelio incluso antes de que pronunciemos una sola palabra. De esta manera, nos convertimos en cartas vivas, testificando que la espera del Señor no es una simple doctrina del pasado, sino una esperanza viva que transforma nuestra existencia aquí y ahora. Parte de esta transformación pasa por entender que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. A veces, el proceso de santificación implica atravesar dificultades, tentaciones y pruebas que ponen a prueba nuestra fe. Frente a la persecución o al rechazo, podemos temer y sentirnos tentados a claudicar. Sin embargo, la Escritura y el testimonio de tantos hombres y mujeres en la historia cristiana muestran que, en medio del sufrimiento, Dios revela su presencia de manera especial. La persecución no es un fin en sí misma, sino un escenario donde nuestra fe se purifica. Aunque sea difícil de comprender, en esos momentos de vulnerabilidad descubrimos la fidelidad divina, sentimos humanos sosteniéndonos y nos damos cuenta de que la vida cristiana no se vive únicamente en las victorias, sino también en la persistencia y la valentía de caminar en obediencia aunque todo parezca en contra. La paciencia de Dios hacia el mundo y hacia nosotros es una constante invitación a la misericordia. Si Él está esperando para que muchos se arrepientan, no podemos olvidar nuestro llamado a ser instrumentos de amor. Nos encontramos con personas que han sido lastimadas, que necesitan de un oído que las escuche o un hombro donde llorar, y nosotros, como discípulos de Cristo, hemos de estar listos para acogerlas. La gracia que hemos recibido no está destinada a guardarse en un cofre personal, sino a extenderse generosamente a los demás. Cada vez que amamos, que perdonamos y que invertimos tiempo para llevar las cargas de otro, estamos actuando en sintonía con el corazón compasivo de Dios. De esta manera, no solo damos testimonio de la esperanza que reside en nosotros, sino que contribuimos a que más personas abran los ojos a la verdad del Evangelio. Uno de los desafíos fundamentales de estos tiempos es no caer en la indiferencia o en el escepticismo que el mundo promueve. Cuando vemos tragedias, injusticias y desastres naturales, la desesperanza puede ganar terreno y hacernos dudar del cuidado de Dios. Sin embargo, la Biblia nos asegura que ninguna aflicción, por más grande que sea, nos separará de su amor. Es precisamente en medio de los valles más oscuros que la luz de Cristo puede brillar con mayor intensidad. Así, cuando la humanidad atraviesa sufrimientos colectivos, los creyentes podemos mostrar la diferencia que hace la fe, una confianza inquebrantable en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este testimonio de esperanza en medio de la prueba suele ser lo que despierta en otros el deseo de conocer al Dios que sirve de roca y fundamento incluso en las tormentas. A medida que pasamos el tiempo esperando la venida del Señor, nuestra vida interior debe ser fortalecida. Para ello, la oración es esencial. No se trata de una repetición de palabras vacías, sino de un diálogo vivo con nuestro Padre Celestial, quien nos conoce y comprende más de lo que nosotros mismos podemos entendernos. A través de la oración, derramamos nuestros temores, presentamos nuestras peticiones por la salvación de quienes amamos y recibimos dirección para las decisiones más importantes. También es el espacio donde hallamos la fuerza para resistir tentaciones y la sabiduría para discernir la voluntad de Dios en cada paso. Sin esa comunión constante, podemos fácilmente perdernos en el ruido del mundo y apartarnos de la senda correcta, pero si perseveramos en la búsqueda de su presencia, encontraremos gozo y paz que trascienden cualquier circunstancia. Otro aspecto fundamental de nuestra espera activa es el estudio de la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos instruyen respecto a la segunda venida, sino que nos muestran el carácter de Dios, sus planes y sus promesas. Al escudriñar la Biblia, el Espíritu Santo revela verdades que iluminan nuestra vida y nos señalan el camino a seguir. Allí descubrimos también el corazón de Dios hacia los perdidos, hacia los quebrantados, hacia los que sufren. Su amor se hace patente y entendemos mejor por qué el Señor anhela que todas las personas vengan al arrepentimiento. De la misma forma, la palabra nos previene contra las sutiles influencias que pretenden corromper nuestra fe y nos equipa para sostenernos en la verdad cuando el engaño y el relativismo buscan infiltrarse en nuestro pensar. Mientras aguardamos, la comunión con otros creyentes también resulta vital. Dios no nos llamó a transitar la fe en aislamiento. Nos dio la comunidad, la iglesia, como un cuerpo que se apoya mutuamente, que comparte cargas y que celebra las victorias en conjunto.
En la congregación podemos exhortarnos al amor, edificarnos en la verdad, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Cuando el desánimo toque a nuestra puerta, nuestros hermanos y hermanas en la fe estarán allí para recordarnos las promesas del Señor y para orar por nosotros. Del mismo modo, cuando otros atraviesen dificultades, podremos extender nuestras manos y ofrecer consuelo. La vida cristiana no se desarrolla en solitario, sino en la unidad de un pueblo que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Reflexionar sobre la segunda venida de Jesús también nos invita a recordar la magnitud de la gracia que hemos recibido. Antes de conocer a Cristo, estábamos lejos de Dios, vagando sin rumbo en la oscuridad, pero Él nos llamó a su maravillosa luz y nos otorgó la esperanza de la vida eterna. Es esa misma gracia la que nos sostiene a diario y la que deseamos que otros experimenten. Quien verdaderamente comprende que ha sido salvado de la muerte eterna no puede sino anhelar que todos conozcan la libertad y el amor que se encuentran en Cristo. Esto nos impulsa a ser misioneros en nuestro contexto, sea en la familia, el vecindario, la escuela o el trabajo, testificando con humildad pero con firmeza acerca de la verdad que ha transformado nuestra existencia. En ese compartir la verdad, surgen temores acerca de cómo seremos recibidos. Muchos cristianos temen la persecución o el rechazo. A veces, en sociedades cada vez más seculares, expresar la fe abiertamente puede acarrear burlas, difamación o incluso consecuencias más severas. Sin embargo, la historia de la Iglesia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar del peligro, se mantuvieron fieles porque sabían que valía la pena llevar la luz a quienes permanecían en tinieblas. Nuestra prioridad no es complacer a la sociedad, sino honrar a Dios. Él conoce cada sacrificio y sostiene con su mano a quienes se arriesgan por su causa. Aunque el panorama parezca desalentador, la Biblia nos asegura que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Su palabra jamás vuelve vacía, y la semilla sembrada con lágrimas puede dar fruto de gozo más adelante. La espera del regreso de Jesús no es un llamado a la inacción, sino un desafío a la constante transformación. El Señor desea que cada día seamos más compasivos, más generosos, más pacientes y más dispuestos a servir. Tal vez no seamos llamados a grandes hazañas en un escenario internacional, pero sí podemos ser la respuesta de Dios para quienes viven junto a nosotros. Podemos orar por enfermos, visitar a ancianos, abrazar a los solitarios y apoyar causas que defiendan la vida y la dignidad humana. Podemos dedicar nuestro tiempo, recursos y habilidades para bendecir a otros, sabiendo que cada gesto de amor es una manera de anticipar el reino de Dios en la tierra. Así, cuando Cristo regrese, nos encontrará ocupados en la tarea que nos encomendó, sirviendo con alegría y listos para entrar en la plenitud de su gozo. Si bien es cierto que anhelamos la venida del Señor, no olvidemos que Él mismo estableció que ni aun los ángeles ni el Hijo sabían el día ni la hora exacta, sino solo el Padre. Esta verdad nos invita a vivir cada día como si fuera el último, con la certeza de que el tiempo se acerca, pero sin caer en el error de fijar fechas o dejarnos llevar por rumores sensacionalistas. La fe madura se expresa en la perseverancia diaria, no en la obsesión por escenarios catastróficos. Cristo mismo enseñó que su regreso será como ladrón en la noche, de forma repentina, por lo que debemos estar sobrios y velando, listos para recibirle con gozo y no con temor. Es una invitación a la vigilancia constante, a no bajar la guardia espiritualmente y a crecer en la certeza de que nuestro futuro está en sus manos. Asimismo, necesitamos tomar en serio el llamado a la santidad. Sabemos que la lucha contra el pecado y la tentación puede convertirse en un campo de batalla cotidiano. El enemigo busca robarnos la esperanza, desviarnos de la verdad y hacernos creer que no vale la pena perseverar. Pero a la luz de la palabra, recordamos que el Señor ya nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Con su Espíritu morando en nosotros, con la oración y con la armadura de Dios, estamos equipados para resistir. La victoria contra el pecado no depende de nuestra capacidad, sino de la fortaleza que proviene de lo alto. Así, cada vez que superamos una tentación o decidimos caminar en obediencia en lugar de ceder a nuestros impulsos, estamos honrando al Rey que pronto vendrá. La meta de ser más como Cristo es una carrera de largo aliento, y en este trayecto necesitamos la disciplina espiritual. La autodisciplina nos anima a apartar tiempos concretos para orar, a leer la Biblia con regularidad, a ayunar si el Señor lo pone en nuestro corazón y a cultivar la comunión con otros creyentes.
Estas prácticas no son un fin en sí mismas, sino herramientas que nos ayudan a permanecer cerca de la fuente de vida, a escuchar la voz de Dios con mayor claridad y a renovarnos con la fuerza que proviene de su Espíritu. Con cada paso que damos en ese sentido, descubrimos que no estamos solos, que la gracia de Dios nos rodea y que incluso nuestras debilidades pueden transformarse en testimonios de su poder. Una dimensión que muchas veces olvidamos al hablar de la segunda venida es la celebración que esto conlleva. Sí, el regreso de Cristo será juicio para los que han rechazado su misericordia, pero también será la manifestación plena de su gloria y el establecimiento definitivo de su reino de justicia. Para los que hemos creído, ese día será el comienzo de una eternidad de comunión con el Padre, donde ya no habrá lágrimas, dolor ni muerte. Por eso, no podemos contemplar esta esperanza con terror, sino con regocijo. Es la consumación de nuestro anhelo más profundo, estar con Él cara a cara, conocerlo plenamente y disfrutar de su presencia para siempre. Esa visión del futuro trae consuelo en las horas más difíciles y nos impulsa a perseverar cuando todo nos invita a rendirnos. El apóstol Pedro concluye en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el desafío que tenemos por delante, crecer y madurar. No podemos quedarnos en una fe infantil o superficial, limitada a simples tradiciones o costumbres religiosas. Estamos llamados a sumergirnos en la plenitud de la vida cristiana, explorando con valentía lo que significa ser verdaderamente discípulos de Jesús. Esto incluye revisar nuestras motivaciones, purificar nuestros deseos y conformarnos cada vez más a la imagen del Hijo de Dios. Al entender la magnitud de su gracia, nuestra respuesta natural será rendirle todo nuestro ser, sabiendo que en esa rendición reside la mayor libertad. En este proceso, la seguridad de que Dios cumple siempre sus promesas nos sostiene. A veces, cuando las tempestades de la vida se multiplican, surgen dudas, ¿realmente valdrá la pena seguir esperando? ¿Cómo estar seguros de que Él volverá? La respuesta se encuentra en la fidelidad demostrada a lo largo de toda la historia bíblica y en nuestra propia experiencia de fe. Dios nunca ha fallado en sus promesas. Cada acto de provisión, cada respuesta a la oración, cada testimonio de sanidad o de restauración es un recordatorio de que su palabra es sí y amén. De la misma manera que cumplió su promesa de enviar a su Hijo al mundo en el momento señalado, también cumplirá la promesa de su regreso. Nuestro anhelo de vivir conforme a su voluntad se ve nutrido por la certeza de que no esperamos en vano. Al meditar en todo esto, es fundamental recordar que la espera del Señor no es una competencia para ver quién es más perfecto, sino un viaje en el que Dios mismo nos acompaña y nos va transformando. No somos llamados a compararnos con otros cristianos o a tratar de alcanzar la santidad con nuestras fuerzas. Más bien, Dios anhela que dependamos de Él, reconociendo nuestras debilidades y dejando que su poder se perfeccione en ellas. Cuando comprendemos esto, la santificación deja de ser una pesada carga y se convierte en un caminar lleno de gracia, guiados por el amor de nuestro buen pastor que nos conduce paso a paso hacia la plenitud que Él diseñó. Nuestro compromiso no se queda en lo individual. Ser instrumentos de amor y servicio implica abrir los ojos a las necesidades que nos rodean. Tal vez alguien en nuestro vecindario está pasando por un momento de aflicción o confusión. Tal vez un compañero de trabajo se siente solo y sin esperanza. Puede que un familiar esté atravesando un camino de errores que lo alejan de Dios. Cada una de estas realidades representa la oportunidad de encarnar el amor de Cristo. Cuando escuchamos, consolamos, oramos y acompañamos, nos convertimos en las manos y los pies de Jesús en un mundo que clama por respuestas auténticas. El Evangelio no se proclama únicamente con discursos, sino con acciones concretas que demuestran la compasión divina. Así, no solo estamos sembrando semillas de esperanza, sino también dejando un legado eterno. La promesa del nuevo cielo y la nueva tierra, donde morará la justicia, debe motivarnos a no rendirnos en la búsqueda del bien común. Si bien nuestro hogar definitivo está más allá de esta vida, debemos trabajar en el presente para que la bondad de Dios se manifieste de todas las formas posibles. Luchar por la verdad, servir con integridad, apoyar a organizaciones o ministerios que promuevan la paz y la justicia, y mostrar misericordia a los marginados refleja el corazón de Dios. Estas acciones son una muestra anticipada de lo que será la plenitud del reino que un día se establecerá con total poder. Cada pequeña victoria de la luz sobre la oscuridad, cada acto de reconciliación y cada muestra de perdón, son un anticipo de lo que anhelamos experimentar plenamente cuando el Rey de Reyes haga nuevas todas las cosas.
No obstante, podemos sentirnos abrumados al enfrentar tantos desafíos y temores. Nos podemos preguntar cómo perseverar cuando el cansancio espiritual es real, cuando la pasión se enfría y nuestras fuerzas parecen menguar. La respuesta se encuentra en la dependencia total de Dios. Él no nos pide que lo hagamos todo con nuestras limitadas capacidades, sino que depositemos nuestra confianza en Él, quien es poderoso para sostenernos. Esa dependencia se cultiva cuando reconocemos que separados de Cristo nada podemos hacer y aprendemos a acudir a Él en cada decisión y circunstancia. A veces, ese simple acto de reconocer nuestra necesidad y postrarnos ante su presencia se convierte en la chispa que reaviva el fuego de la pasión por su obra. Pese a las dificultades, la esperanza de la segunda venida nos inspira a mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Nos recuerda que, aunque el panorama terrenal se pinte con tonos grises, la historia está en manos del Creador. Este presente, lleno de incertidumbres y confusiones, no tiene la última palabra. El propósito de Dios sigue su curso, y nosotros participamos activamente en él. Cada vez que obedecemos su voz, que decidimos amar en lugar de juzgar, que escogemos la verdad en lugar de la mentira, estamos afirmando la certeza de su reinado. Y así, nuestra vida cobra un sentido más profundo, no vivimos por casualidad, sino llamados por el Padre a cooperar en su plan redentor. En ese sentido, la demora de Dios se convierte en una invitación continua a la introspección y al arrepentimiento. Es tiempo para que quienes andan lejos se acerquen a Él y también para que quienes ya creemos revisemos nuestro corazón, permitiéndole al Señor limpiarlo de actitudes que no le agradan. A veces cargamos con rencores, envidias o egoísmos que se han ido alojando silenciosamente en nuestra interioridad. Este lapso de gracia es la oportunidad ideal para desecharlos y permitir que el Espíritu Santo restaure la pureza en nuestro interior. Cuando nos rendimos al proceso de su santificación, descubrimos que su amor es mucho más grande que nuestras faltas y que, en su fidelidad, nos levanta una y otra vez para encaminarnos en la senda de la verdad. Al final de todo este camino de reflexión, debemos recordar que lo que impulsa el corazón del creyente es la certeza de la victoria final de Cristo. Él triunfó sobre la muerte, y esa victoria garantiza que su segunda venida será gloriosa y definitiva. Cuando sentimos que el mundo se tambalea, que la fe de muchos se enfría y que la esperanza amenaza con desvanecerse, es vital aferrarnos a esa victoria. No somos pueblo de derrota, sino de vencedores en Cristo. Aunque suframos, aunque enfrentemos pruebas, la victoria está asegurada porque descansa en la fidelidad de nuestro Dios y no en nuestras capacidades. Así, cada paso de obediencia, cada acto de fe y cada oración sincera se suman a la historia de redención que el Señor está tejiendo. De este modo, vivamos en alerta, pero sin ansiedad, con expectación, pero sin caer en la desesperación. Mantengamos la llama de la fe encendida, recordando que el Señor vendrá en un día que no esperamos, y que, mientras tanto, estamos llamados a reflejar su carácter en este mundo. Que la oración, la lectura de la palabra, el servicio y la comunión con otros hermanos sean pilares en nuestro caminar diario. Que el amor y la misericordia sean nuestro distintivo en una sociedad que necesita ver y sentir la compasión divina. Y que la santidad sea nuestra meta constante, sabiendo que solo de la mano de Dios podemos alcanzar la transformación interior necesaria para honrarlo con cada pensamiento, palabra y acción. Mientras esperamos ese glorioso desenlace, recordemos también que Dios escucha las oraciones que elevamos por nuestros seres queridos. Su gracia es mayor que cualquier rebeldía o pecado, y su brazo no se ha acortado para salvar. Aunque a veces parezca que nada cambia, el Señor sigue obrando en lo invisible, quebrantando corazones duros y llevándolos al conocimiento de la verdad. Nuestro deber es seguir clamando, confiando, presentando cada nombre con perseverancia y creyendo que la misma fuerza que resucitó a Cristo de los muertos puede resucitar corazones muertos en el pecado. Tal es la esperanza que nos sostiene, el amor de Dios es capaz de triunfar sobre cualquier barrera y atraer hacia Él a aquellos que menos imaginamos. Así pues, no dudemos de que su regreso sucederá y que, al final, todo será manifestado con claridad. Vivamos con la alegría de quien sabe que su destino está sellado en los cielos y procuremos contagiar esa alegría a los demás. Que nuestra fe no sea un mero conjunto de creencias teóricas, sino una fuerza transformadora que guíe nuestra existencia. Que día tras día, podamos decir como el salmista, Señor, mientras espero tu regreso, ayúdame a vivir una vida santa y piadosa para que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta tu segunda venida.
El tiempo de la gracia sigue abierto y el Señor no desea que nadie se pierda. Respondamos a este llamado con pasión renovada, confiando en que nuestra esperanza no será defraudada y que, finalmente, cuando nos encontremos cara a cara con el Rey, nuestras lágrimas serán enjugadas y nuestra alegría será completa. Mientras tanto, sigamos extendiendo el mensaje de salvación, cada uno en el lugar y con los recursos que Dios nos ha dado. Continuemos avanzando firmes, sabiendo que su paciencia es salvación y que, en su infinito amor, nos ha permitido vivir para glorificarlo y anunciar su verdad. Que Él encuentre en nosotros corazones sinceros y listos para servirle, y que cada día que pase avive aún más nuestro anhelo de su gloriosa venida. Recuerda apoyar este canal suscribiéndote, comentando y compartiendo. Tu participación y difusión ayudan a que más personas puedan recibir este mensaje y a que sigamos creciendo juntos en la esperanza, la fe y el amor que nos ha sido dado en Cristo. Que el Señor te bendiga y te fortalezca cada día mientras esperamos confiados su regreso. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido con otros y actives la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Subimos contenido nuevo cada semana. Que Dios te bendiga abundantemente y muchas gracias por tu apoyo.